Bueno, si les parece, damos inicio a la segunda mesa entonces del simposio. Esta mesa se tituló En tiempos de COVID-19, lo esencial de la práctica analítica. Con la pandemia del virus COVID-19 llegó como medida sanitaria el aislamiento social preventivo y obligatorio, y con ella la necesidad de exceptuar de esta regla general al personal afectado a tareas esenciales, los exceptuados de la excepción. La ocasión ofrece una serie de preguntas interesantes. ¿Cómo evitar la institución en tiempos de pandemia? ¿En qué medida nuestra práctica es considerada por nosotros, por nuestra comunidad, por nuestras instituciones como una labor esencial? ¿Qué ofrece un practicante del psicoanálisis en el campo de la salud mental en el seno de las instituciones? Otro de los cambios que han surgido en este periodo es el avance de la virtualidad sobre lo presencial. El teletrabajo, la telemedicina, el Meet, el Zoom, la sociedad en su conjunto funcionando de un modo remoto sobre lo presencial. Retornan en este punto preguntas y debates ya presentes en nuestra disciplina acerca de la posibilidad de realizar un psicoanálisis a distancia. Como sea, y más allá de todo debate, hemos permitido, más bien ofrecido y apostado a la virtualidad como un modo de encuentro posible. En encuentros como estos, el simposio, las conversaciones o el curso interdisciplinario que tuvo lugar este año, donde poder reunirnos con otros para intercambiar y formalizar nuestra práctica, que sirvan de soporte y orientación en medio de este saber en suspenso al que nos confronta la actual pandemia. Se hace necesaria una instancia de elaboración crítica y colectiva con saberes más o menos fragmentarios que no desconocen, como ubica Freud, que la formalización de la experiencia requiere del paso del tiempo y de la posibilidad de establecer cierta distancia respecto de la misma. Para las sesiones en modalidad remota nos encontramos con algunas limitaciones de acceso a la tecnología, tanto institucionales como por parte de los pacientes, que requirieron crear las condiciones de posibilidad. Mientras algunos pacientes aceptaron rápidamente esta modalidad, otros no tomaron esta oferta de entrada y decidieron esperar o sostuvieron la modalidad presencial con los protocolos que requerían. Algunos hicieron uso del dispositivo Salud Mental Responde y otros acudieron a la guardia. Algunos ni locos la pisaban, otros requirieron internación. Y en medio de estos extremos, todas las tramas singulares que puedan aparecer. Así comprobamos nuevamente, como señala Lacan, que el hombre medio no existe. Es solamente una ficción estadística. Existen los individuos y eso es todo. Y refiriéndose a todos los pacientes que han pasado por su consultorio, señala que no hay uno solo que se parezca al otro. Cabe aclarar que en términos de escucha analítica, nuestro trabajo no es meramente poder continuar a través de la atención remota, sino que cada paciente pueda retomar su palabra. Quizás la pandemia, esta situación excepcional, nos ha permitido o forzado a corrernos de la dicotomía entre una mirada progresista y una mirada conservadora respecto del psicoanálisis y la virtualidad. Como así también, una vez más, interrogar nociones que hacen a nuestros fundamentos. Transferencia, deseo del analista, presencia del analista, entre otros. Recordemos la crítica de Lacan a los desvíos de los postfreudianos, riesgo siempre latente. Usar la técnica como rito, reducir la práctica al tratamiento del comportamiento, tener como objetivo la readaptación del individuo a su entorno social. Agrega, es decir, la negación de Freud, un psicoanálisis acomodaticio de salón. El psicoanálisis es otra cosa. Su esencia no está en la ritualización de su técnica. ¿Será que la pandemia nos conduce nuevamente a profundizar sobre los fundamentos del psicoanálisis? Bueno, ahora sí, doy la palabra a nuestro invitado, Gustavo Zlatopolsky. Le agradezco mucho su participación. Gustavo es psicoanalista, miembro de la EOL y la MP, y es coordinador de La Cigarra, que es un dispositivo que trabaja con niños autistas y psicóticos en el Centro de Salud número 1.
Buenos días, les agradezco muchísimo la invitación. Me fui de raje del hospital porque la conexión es inconstante. No me daba garantías sobre todo para poder sostener la cámara. Agradezco que en la presentación Andrea haya hablado de saberes fragmentarios porque no es mucho lo que yo puedo afirmar en lo que hace a los fundamentos del psicoanálisis, y esto con lo que nos hemos encontrado, sí es mucho lo que puedo decir en relación a lo que nos hemos encontrado, en particular en la cigarra, y al final voy a hablar de eso. Pero me parece que, así como Andrea trae la idea de Freud en el que es necesario dar lugar al tiempo para sacar conclusiones, también hay una frase que es preciosa de Lacan, en televisión, donde plantea que una práctica no tiene necesidad de ser esclarecida para operar. Es decir, que en el mientras tanto, sí hay una exigencia ética que es, de alguna manera, relevar aquello que nos sorprende y que aún no podemos explicar. Indudablemente, consecuencias vamos encontrando de esto, que también todo depende de con qué estatuto se lea. La pandemia tuvo efecto en la presencia real de la virtualidad de la muerte, ni siquiera a la vuelta de la esquina, sino justamente en una presencia real, propiamente ilocalizable, donde la muerte estaba en todos lados y uno no entendía dónde pisar para no contagiarse. Entre la presencia de ese real y la respuesta casi automática de la atención remota, esa atención remota, y por eso hablo de estatuto, también tuvo lugar en un primer momento, perplejidad, en un primer momento de corrosión en torno a fundamentos que parecían claramente asentados en el psicoanálisis, en el cual la idea de la presencia real del analista era una condición, ¿no? Esta idea de que ni in absentia, como planteaba Freud, era imposible un análisis. Y en ese punto, como en general todos quienes hacen psicoanálisis, nos vemos vistos obligados a empezar a trabajar de esta manera. Esto implicó una reformulación necesaria, traumática, diría yo, traumática en el sentido de irrupción de SDA barrado, es decir, en el punto en el cual lo que se abre es un agujero. Y es muy interesante ubicar, no solo en la pandemia, sino en la respuesta a la que se vio forzado el analista, que es empezar a atender por vía remota. Ubicar no una cuestión técnica, no una cuestión de aparato tecnológico,
sino que el lugar mismo de la atención remota vino al lugar de un agujero en el fundamento, sobre el cual, y acá hay que tener mucha atención, o resta el lugar a la invención, que no es seguro y no es porque uno se lo proponga a que eso dé lugar, o resta lugar a un ejercicio de un psicoanálisis que intenta dejar por fuera y opera como obstáculo el efecto que ha tenido encontrarse con esto y a partir de ahí dar una respuesta en términos de invención. Lacan ha hablado en diferentes lugares y de diferentes maneras de la noción de invención. A mí me parece que la idea de empezar a abordar en relación a los 3 puntos que planteaba Andrea, transferencia, deseo del analista, y había un tercero que había nombrado, no recuerdo ahora. Presencia del analista. Presencia del analista, ¿no? Me parece que la gran novedad de la práctica remota, es decir, la gran novedad en el sentido de lo mejor que nos puede pasar, es hacer de este agujero la presencia de saberes fragmentarios, es decir, no intentar responder por todo lo que esto permite o no permite, sino empezar a tildar aquellos puntos de dificultad con los que nos encontramos y esencialmente aquellas respuestas que vamos encontrando que no suponíamos posibles. Sin hacer de esto una respuesta general, una respuesta por la vía del todo. Es decir, dejar lugar a lo que ahí pueda venir en términos de invención, en el sentido de un saber fragmentario, algo que venga a responder en el lugar de bordear un agujero, que es la idea que plantea Lacan en el Seminario 21, cuando él dice, todos sabemos porque todos inventamos un truco para llenar el agujero en lo real. Pero es un agujero que no es que se llena taponando, sino que se bordea a partir de saberes fragmentarios, de con lo que uno se va encontrando para poder bordear el encuentro con ese agujero en el sentido. Y que me parece que la indicación de Lacan, a la altura del Seminario 24, cuando plantea que el psicoanálisis es un sesgo práctico para sentirse mejor, me parece que nos da la chance de empezar a recorrer una pregunta que no sea una respuesta anticipada, o por lo menos que permita sorprenderse. Andrea planteaba una hace un rato, que era si lo que hacemos es parte de un trabajo esencial, ¿no? La pregunta tiene todo su valor porque reconoce un lugar en la cultura y en el intercambio, social para quien lleva adelante esta práctica, y tiene la dificultad también que responderla de antemano en función de que eso otorga un valor en el intercambio, le da un lugar necesario a lo que hacemos, que en función de los términos de salud mental
práctica hospitalaria nos hace correr el riesgo que para el psicoanálisis, que es desde donde trato de pensar, será o no esencial en virtud de cada caso. Eso no quita que políticamente, en términos de salud mental, vayamos desde la práctica hospitalaria en el reconocimiento de este lugar, a sabiendas de no quedar totalizados en esa definición, advertidos que en todo caso es una, digamos, tiene que ver con una suerte de reivindicación política del lugar que nos abre para poder trabajar y que tiene el riesgo de hacer de eso un todo. ¿Cuál es el punto esencial a partir de acá? Salvando las enormísimas distancias, lo que voy a decir, y por favor, hay que poner esto encomillado. Lo que la atención remota hace entrar en relación a si es posible el psicoanálisis por vía remota, aclaro por otra parte que no es, digamos, usted está en el Piñero, yo estoy en el Centro de Salud Mental número 1, de ninguna manera es lo único que hacemos, pero esta es parte de la discusión en la pandemia. Tiene cierto eco de algo que yo no sé si alguna vez se saldó. Digamos, está claro que es una discusión que pasó de época, no sé si con qué suerte de saldo, que era si era posible el psicoanálisis en el hospital. En una época, todo el mundo planteaba la discusión si era posible un análisis, si era posible terminar un análisis en el hospital, si había que decretar el trabajo en el hospital en la vía de entrevistas preliminares, si era posible un psicoanálisis sin un pago efectivo en dinero, y si a partir de eso, es decir, toda la problemática que habría la presencia de psicoanalistas en los hospitales. Es decir, la idea de salud mental y de la presencia de psicoanalistas en los hospitales horadaba y hacía entrar un agujero en los fundamentos. Es decir, no en los fundamentos, habría problemas en los cuales era necesario poder inventar con lo que nos íbamos encontrando. Me parece que estamos muy lejos hoy de poder definir si es posible un análisis por vía remota. Lo que me parece que es indudable, y de esto vamos a conversar, es que en tanto que sesgo práctico para sentirse mejor, me parece que tenemos pruebas que por la vía remota algo de esto se alcanza. Y me parece además que en la articulación de la idea de invención en el sentido de bordear un agujero a partir de saberes fragmentarios, es decir, que no intenten totalizar en un sentido por sí o por no, sino que soporten la paradoja, que es la manera en la que entra lo femenino perforando el todo saber. Cuando Lacan plantea que el psicoanálisis es un sesgo práctico para sentirse mejor, la frase inmediatamente anterior a esa en el mismo seminario es que el psicoanálisis no es un progreso. La idea de progreso conlleva necesariamente
la articulación de dos significantes porque es una comparación entre dos valores, antes y después, en el cual, en el segundo, hemos salido de donde estábamos en el primero por la vía de un avance. Es conocido que cuando Lacan plantea que no hay relación sexual, lo que es posible es el síntoma, y la idea del no hay progreso es la idea de que se trata del síntoma en la idea de escrito, no articulable, insistencia, con la cual hay que arreglárselas. La idea del no hay progreso es una manera de hacer resonar que lo que hay es la presencia de una falla con la cual hay que poder arreglárselas cada vez. Y en ese sentido, por lo menos, es la manera en que yo lo tomo. Y de lo que voy a hacerles conocer de lo que ha sido la experiencia y la eficacia que hemos tenido en el equipo La Cigarra a partir de esta posición, es que si no hay progreso y hay que arreglárselas cada vez con lo que hay, la atención presencial me parece no tiene un carácter de necesidad, más que en comparación con en la idea de algo que totaliza frente a esto otro que sería una práctica secundaria. Es decir, articula dos significantes y le da sentido en relación a lo que viene. A mí me parece que se trata de es lo que hay. Se trata de una posición con la que nos encontramos. Y es lo posible del psicoanálisis que, a partir del cual no se trata de, me parece que lo peor que podríamos hacer es un compás de espera para volver a lo que estábamos. Y que más bien de lo que se trata es de sostener una posición en la cual es imposible saber cuál va a ser la consecuencia que esto va a tener en nosotros como analistas. Un ejemplo, quizá el de más peso. Hace un tiempo, y decir hace un tiempo hoy es hace unos pocos meses, en una provincia, en un control, en el cual alguien, a partir de que se había levantado la atención, no la atención remota, digamos, se podía volver a la atención presencial. Lo que se leía en el caso, se trataba de un caso de autismo, era la eficacia del acto en la vía remota, el alivio que le había producido, que había producido en el sujeto el trabajo que venía haciendo con el analista. Con lo cual, lo que se desprendía en el control era que de ninguna manera había que volver por ahora a la atención presencial. Esta es una indicación general, de ninguna manera,
de lo que se empieza a tratar es de poder leer cada vez con qué nos hemos encontrado y que no suponíamos, porque esa es la dirección. Lo digo en términos autocríticos. Cuando a nosotros nos tocó reformular la cigarra en la web, y la cigarra en la web es un dispositivo que tiene atención individual y dispositivo de talleres. Nosotros armamos todo por la web. En los comienzos, quiero decir, los primeros 2 meses seguro, siempre tuvimos la perspectiva de un compás de espera hacia la vuelta. Es decir, lo armábamos sin ninguna esperanza de incidencia clínica. Éramos muy prejuiciosos en relación a esto. Lo hacíamos a partir de una exigencia ética, que era los pacientes en caso de autismo y psicosis, la última vez que los habíamos visto había sido durante las vacaciones, y desde aquel entonces ya no podían volver a la cigarra cuando en marzo pusimos en funcionamiento el dispositivo. Con lo cual entendíamos que había que entrar en contacto con ellos, pero no suponíamos de ese contacto la posibilidad del acto, que es quizá el cuarto término que podríamos sumar, ¿no? En relación a transferencia, deseo del analista, el que me olvido otra vez, presencia del analista y el acto. Es decir, la pregunta esencial acerca de la posibilidad del acto en ausencia de aquello que suponíamos que era presencia real. Y digo, suponíamos de aquello en aquello que suponíamos presencia real, porque eso es casi como pensar que por estar con alguien en presencia, eso es la presencia real. Una cosa es estar advertido y otra cosa es poder ubicar que muchas veces esa misma presencialidad era el obstáculo, o por lo menos no permitía advenir, no por estar presente, sino porque la resonancia del decir, que es el punto que interesa al psicoanálisis para que en el parletre esa resonancia pueda hacer entrar la eficacia de un quedar tocado, de un poder desplazar algo de la defensa en el sujeto. Esto puede no acontecer de ninguna manera. Entonces, con todos esos elementos, y ahora sí, paso a aquello que es necesario empezar a tildar, es decir, con qué nos hemos encontrado para poder decir si esto puede pensarse en términos de eficacia analítica o no. Empiezo a ubicar las preguntas con las que en la cigarra, en el hospital, nos hemos encontrado. La resonancia del deseo, que es la posibilidad de la incidencia frente a lo escrito en el lugar del síntoma. Era la gran pregunta, es la gran pregunta de todos, no solamente en la cigarra, sino
Digamos, la pregunta de si es posible en el análisis por otros medios es la posibilidad de hacer pasar la resonancia por la pantalla. Pantalla que tiene todo el lugar equívoco, porque efectivamente la resonancia es lo que permite algún orden de surcamiento, atravesamiento de la pantalla que instaura la respuesta automática del fantasma. Tenemos la pantalla de la computadora, pero la resonancia del decir lo que tiene que poder tocar es el efecto de sorpresa, ahí donde no alcanza a responderse por la vía del automatón. Es decir, incidencia del acto. A esta altura del partido, la posibilidad del acto por la vía remota, a mí no me genera pregunta. Insisto, nos encontramos con un problema a la vuelta de las vacaciones siguiente, en el hospital. El núcleo duro del dispositivo era el trabajo en talleres. Los talleres que se plantean en la cigarra, justamente articulados a la noción de invención, suponen un deseo en quien lo lleva adelante, un deseo que no es un querer hacer el taller, un deseo hacer del taller la invención en el armado de la escena que a alguien se le ocurre para recorrer una pregunta que no alcanza a poder responderse. Esto es, por ejemplo, frente a la pregunta de cómo se las arreglan con la presencia y la ausencia del objeto en el autismo y en la psicosis, ¿hay diferencias sobre eso? ¿Cómo se anotan? ¿De qué manera es posible disponer de la ausencia del objeto cuando lo que no se anota es la castración? Con todas esas preguntas que iban y venían en alguien, la respuesta a eso fue armar un taller de magia en el cual los objetos aparecen y desaparecen. ¿No? Cada uno de los talleres que nosotros vamos montando, estoy a punto de decir hemos montado. Me detuve porque efectivamente ese es el problema en el cual uno va de cabeza, que es el empuje a dar por sentado un arreglo definitivo, cuando en realidad los vamos armando y los vamos desarmando en función de las ganas que vamos teniendo. Ningún taller es respuesta necesaria para la clínica con el autismo o la psicosis, no la hay. Entonces, lo que vamos tratando de armar son dispositivos temporarios. Temporarios puede ser, digamos, hay talleres que hace 15 años que están, este de magia hace más de 15 años que está, pero tampoco es necesario, y en ese punto la cosa va y viene. Esa es la pregunta en un analista. Me interesa poder recorrer la pregunta que me permite investigar
cómo se anota la ausencia del objeto cuando no se dispone de la castración. Se inventa un escenario y entonces vamos viendo qué hace cada quien con eso. Ese es el costado 1, que es la pregunta que divide a quien lleva adelante ese taller, que hace que quien lo coordine inevitablemente esté en un lugar de excepción. No porque lo coordina, sino porque hay algo de la pregunta que lo causa. Hay el costado B, que es el que nosotros exigimos poder constatar, que es que esto tenga incidencia clínica. Es decir, que en el recorrido de esa pregunta, esto no se transforme en un laboratorio de cómo anotan la ausencia, sino que en ese modo de recorrer cómo se anota la ausencia, se anote un sesgo práctico para sentirse mejor en cada quien, que esto tenga consecuencias. Y así vamos teniendo diferentes talleres. Entonces, en el medio de lo que fue el caos de la pandemia, y hago un relevo de cosas que nos hemos olvidado. Los hoteles, donde en un momento daba la impresión, y no era solamente una impresión, de que teníamos que poder tratar de encontrar a quien poder explicar, no sé si lo esencial de nuestro trabajo, pero que si nosotros nos dedicábamos a la pandemia en general, había un pedazo que caía. Es decir, en lo que a nosotros nos tocó, teníamos que encontrar la manera de justificar que había algo que no podíamos dejar de hacer. Digo, en su momento fue muy difícil, porque las instancias hacia arriba se perdían, había algo que hacer. Entonces, tuvimos los hoteles, tuvimos una idea general donde efectivamente estaba absolutamente perdido que la idea de el trabajo que se venía sosteniendo tenía algo de un orden esencial. Hubo que demostrarlo, pero la demostración no fue una explicación. Hubo que, de alguna manera, en lo que a nosotros respecta el Centro de Salud Mental número 1, se divide en niños, adolescentes, adultos, adultos mayores, hospitales de día, equipos de toda índole en relación a salud mental. Y la cigarra tenía el problema de tener que justificar. Y cuando digo justificar, es quizá uno de los mayores problemas, que es abre a la responsabilidad del analista de cómo hacer pasar al otro. La condición de lo que se pone en juego. Digamos, en la obligación, por lo menos es como yo lo entiendo, de poder hablar la lengua del otro. Es decir, cómo encontrar la manera de explicar de la mejor manera, y la hay, para que lo que hacemos sea posible. Estamos obligados, es una exigencia ética de no retroceder. Y parece no retroceder, no es que el otro tiene que estar de acuerdo con lo que hacemos. Tenemos que encontrar la manera del bien decir
en cada ocasión, que no es siempre de la misma manera y que no puede ser ni críptico ni a la espera de que el otro tenga que saber por qué lo que se hace tiene fundamento. En nuestro caso, eso implicó, atención con esto, explicar no solamente que los pacientes no podían venir porque eso ya estaba soportado en el aislamiento social, sino que nosotros teníamos que poder hacer el trabajo que no sabíamos que iba a resultar en una computadora y que el internet del hospital no alcanzaba para eso, el del nuestro, porque se caía todo el tiempo. Entonces teníamos que poder explicar una condición en la cual llevar adelante algo que resultó inexplicable en principio para nosotros, y es esto. Dije, armamos un dispositivo en el cual simplemente buscamos entrar en contacto porque suponíamos que esto duraba 2 meses, pero no esperábamos incidencia clínica. Entonces, empezamos a encontrar a los pacientes en cuadraditos para armar espacios de talleres. Los talleres inevitablemente ya no eran lo que habían sido. Y entonces, si retomamos el tríptico, transferencia, deseo del analista, presencia real, y le sumamos el cuarto, acto, con lo que nos encontramos y no suponíamos, es esto. La presencia real, que insisto, es la manera de hacer entrar la resonancia del decir, o de qué manera la presencia del objeto toca el cuerpo en el otro, mediado por los recuadros en la computadora. Tuvo una consecuencia que acá es necesario hacer entrar cierta particularidad de la relación a la estructura. Cuando Lacan plantea en el Seminario 21 que la presencia del encuentro con el agujero precipita la invención, la relación del autismo a la invención plantea una lógica que le es propia, en la cual de lo que se va a tratar es que la solución cerrada que ha precipitado como invención, que deja fuera al otro, es lo que tiene que caer para ir ensanchando el borde de lo que ha quedado cristalizado y localizado como el lugar donde precipita y localiza la presencia de eso intrusivo. De ahí que se suele recomendar que la dirección del analista en el sujeto, en el autismo,
no vaya directo a perturbar la solución que se ha alcanzado. Es decir, es voz y mirada esencialmente lo que de alguna manera se busca lateralizar para que el contacto no resuene aquello que busca dejarse por fuera, que es la equivocidad de la lengua, dicho de manera sencilla. Al mismo tiempo, no, vamos a ubicar ese punto porque si no nos vamos a perder. Yo les decía lo siguiente, el objeto aparece y desaparece. Lo que buscamos fue reformular la cigarra por la vía de talleres en la web que ya esencialmente lo que hubo que dejar por fuera fue lo siguiente. No podíamos hacer todos los talleres, había que elegir cuáles hacíamos y le dio una continuidad en el tiempo que no tiene lo presencial, porque en lo presencial entramos y salimos y van cambiando quien lleva adelante los talleres, cosa que acá es un continuo. Con lo que nos encontramos fue con lo siguiente, y eso sí, no lo esperamos, y es lo que me interesa introducir y hacerte una conversación. Un objeto entra en una bolsa, ya no se ve. Lo esencial, por ejemplo, es que si del acto se trata, lo que se busca es de qué manera algo puede quedar cedido en el autismo. La transferencia en el autismo, ahí donde en la neurosis se trata de un lado de suposición de saber y de otra de transferencia real. En el autismo, lo que no se alcanza es la suposición de saber en relación al goce. Eso no lo hay. Eventualmente, a lo que puede llegar a advenir es a una suposición que toque un saber sobre el código, es decir, sobre cómo las cosas se ordenan, sin que eso, a diferencia de la paranoia, haga entrar un saber sobre el goce. Entonces, sobre ese modo de la transferencia, que es eventualmente establecer con este objeto en un punto de agarre una presión que permita que desde el cuerpo esto quede localizado como lugar donde se localiza el goce del otro, encontramos lo siguiente. En el caso de un chiquito que en presencial no paraba de irrumpir la excitación psicomotriz, el hecho de poder localizar la mirada en el recuadro de la imagen tiene un efecto de apaciguamiento. Los tenemos a todos. Entonces, lo que esto permite es que en el recuadro donde ustedes me ven, existen la posibilidad de producir un movimiento en el cual el sujeto comienza a servirse de su propio recuadro
para producir vaciamiento de mirada. Esto, ¿está? No está. Entonces, el punto central, el más, digamos, aquello que nos sorprendió, fue encontrar un tono en el cual poder dirigirnos, sobre todo en sujetos en el autismo, que hacía que, de alguna manera, por el modo en el que nos dirigimos directamente, y para esto hay que poder ubicar que con lo que nos encontramos en un principio era con que en algunos, cuando les hablábamos, lo que no podían era diferenciar que estábamos dirigiéndonos a ello porque no alcanzaban a decodificar que la voz que aparecía en un recuadro se dirigía a ellos. De hecho, en muchas oportunidades, cuando uno señala con el dedo, que es con lo que nosotros nos encontramos, no hay posibilidad más que por la vía de una suposición de saber, y esta es una limitación que tiene el dispositivo técnico, no hay posibilidad de saber a quién se está señalando. Entonces, no nos quedó otra posibilidad de hacer lo que nunca habíamos hecho, que era decirle a un sujeto en el autismo, mírame, te estoy hablando. Y entonces encontrar, y esto fue realmente sorprendente, que el pibe que estaba perdido, agarrado al objeto, de golpe dejara caer eso que localiza el goce del otro, lo soltase. A eso llamamos poder atravesar algo de una defensa cerrada, soltar el objeto, mirara en su recuadro y respondiese. Hasta acá nunca lo habíamos hecho. El hecho de dirigir la mirada y la voz, solicitar en una demanda, que no es una demanda cualquiera, porque es una demanda advertida de la presencia intrusiva que esto puede localizar. Es decir, lo que encontramos es la posibilidad de hacer, y atención con esto, resonar un deseo advertido de lo que porta de intrusivo una demanda, que no solo es soportable en el sujeto en el autismo, sino que además le permite responder. No cae como un mazazo en el cual obliga en el sujeto la respuesta anterior. Cuando este chico, al que yo le digo, mírame, te estoy hablando, sentate, escucha bien, su respuesta es algo que yo no le pido, que es dejar caer lo que tiene agarrado, que el psicoanálisis llama eso objeto autista o objeto autístico. Suelta el objeto y en ese instante se deja tocar por una palabra que lo llama y él encuentra cómo responder. ¿Y qué es lo que responde? Atención, porque tenemos el taller de magia, el objeto entró en la bolsa, se fue, bolsa del mago. Hay una palabra mágica. La bolsa además no la tiene él, tampoco la tengo yo, tampoco la tiene el mago, sino que la tiene el ayudante del mago. Digo esto para poder ubicar 4 casilleros a los cuales hay que estar atento.
Le habla el mago, le habla el ayudante del mago, le hablo yo, y él acaba de elegir el objeto que va a desaparecer. Cuando el objeto desapareció de la bolsa, y entonces se acerca ese agujero negro que es la bolsa, y se le muestra a él para que pueda ubicar qué es lo que aconteció, él lo que puede decir es, desapareció. Atención con esto, porque yo les decía, en el taller de magia, por ejemplo, que es uno de los que hacemos, de lo que se trata es que el objeto desaparezca. Cuando el objeto desaparece, decir desapareció implica, en principio, anotar con una palabra que eso no está. Ahora, anotar con una palabra que eso no está no implica quedar tocado por la ausencia. Es decir, uno puede desde la comunicación aprender que las cosas están o no están, pero eso puede no tener efecto alguno en la condición del sujeto. ¿Dónde se lee la eficacia de que algo efectivamente ha quedado anotado de otra manera? Es que en las vueltas de que las cosas van y vienen, por ejemplo, en una joven que tiene más de 20 años, que participa hace tiempo, hace años, en los talleres donde las cosas aparecen y desaparecen, y que puede decir, sin ninguna consecuencia, desapareció o no está. Hubo un momento, y esto fue solamente a través de la pantalla, donde cuando se encuentra con que el objeto desapareció, lo que irrumpe en ella es un grito, y dice, no que desapareció, que lo dice tranquila, sino que cuando el objeto retorna, lo que ella dice por primera vez en su vida es, volvió, con un grito. Es en ese instante en el que por primera vez alcanza a disponer de una voz con la que no contaba, no digo que no hablaba, lo que no disponía era de un tono que resuene en un instante en el cual algo del cuerpo queda tocado. Digamos, en ese instante lo que queda cedido es la voz para efectivamente, en un grito, lo que se volvió a nota es que algo no estuvo por primera vez. Y eso no quiere decir que antes ella no pudiera ubicar que las cosas estaban o no estaban, pero esto no tenía ninguna incidencia en el sujeto. A partir de que el objeto vuelve y que esto la toca, lo que ubicábamos como una práctica no necesita ser esclarecida para producir efectos. Es que a partir de ahí tuvimos que preguntarnos todo otra vez. Y es, ¿cómo ha sido posible que de esta manera algo resuene en el sujeto, que en presencial nunca aconteció? Inmediatamente antes de esto, en otro taller que tenemos que se llama Punto y Coma, donde de lo que se trata es del juego Cadáver Exquisito, que es que cada uno va sumando una palabra para producir una frase. Yo digo que. La idea
a partir del cual se toma este juego en la cigarra es doble. La primera era, ¿de qué manera, en quienes el uno insiste de manera suelta, sin ninguna apelación a la articulación? ¿De qué manera es posible enganchar ese uno a la palabra que viene de otro? Es decir, ¿de qué manera hacer con ese uno un antecedente y un consecuente? ¿Cómo poder armar un sentido en una frase? Un primer nivel. Un segundo nivel es a la inversa, cuando se trata de psicosis, cómo poder enganchar el objeto que localiza el goce para poder desinflar el sentido fijo que trae la certeza, justamente al poder articularse a las palabras de otros. Y esencialmente, tercer punto, cómo dar lugar al nacimiento de una satisfacción, es decir, cómo hacer posible un efecto de escritura, una satisfacción, en poner un punto gramatical sin pasar por la significación. Es decir, la posibilidad, y este es el jeite del juego, el que pone el punto gana, obtiene puntaje. Entonces, es una manera de trabajar sobre la detención de la oración sin que necesariamente alcance un sentido. Es una manera en que algo se detiene sin pasar ni por la significación, ni esencialmente en el cual lo que se detiene a centrar un orden de prohibición. Se detiene porque sí, porque se gana puntaje. Y ese es el lugar del punto. Decía que en el momento inmediatamente anterior en el que para esta piba algo volvió porque por primera vez en su vida, en este modo de funcionamiento, se anota que algo no estuvo, en el juego este que es Cadáver Exquisito, la frase venía una especie de hoy fui a comer hamburguesas con... Y entonces, cuando le toca al coordinador, dice, con mis amigos que se llaman, y entonces le da la palabra a esta chica. Cuando se le pide una palabra que ella tiene que poder articular con lo que viene, lo que responde es mudez. Ella no dispone de palabra para seguir la frase. ¿Sí? Retengamos la pregunta que de lo que se trata, de la pregunta que tenemos en relación a la práctica remota, que es lo que estamos haciendo en la cigarra, es de qué manera en el punto de esta chica es posible ceder la voz, porque lo que responde en ella es mudez, es retención del objeto. Sin siquiera esperar algo propio en ella. Lo que responde es mudez. Entonces le preguntamos, le prestamos nombres de presentes para que ella pueda poner. Le prestamos 3, con los amigos que se llaman. Porque entonces, al momento de responder, por primera vez en su vida, ella dice esto, con mis amigos que se llaman Gustavo, que es el nombre que le presto, otro nombre de otra colega, y cuando tiene que decir el tercero, que es el tercer nombre que le prestamos, ella dice, y ayer fue mi cumpleaños, dice esta piba.
Y ayer fue mi cumpleaños, que hay que escribirlo, y puntos suspensivos. Ayer fue mi cumpleaños. Es la primer emergencia de enunciación en el sujeto después de más de 20 años. Es decir, es la primera vez que una palabra dice algo propio en el sujeto. Lo digo de otra manera. Es la primera vez que una palabra se usa para querer decir algo. Es la primera vez en la que, ubiquemos la operación, existe un dispositivo en Internet que convoca al sujeto, le abre un casillero vacío a partir del cual es posible la depositación del objeto, porque es ese casillero vacío con el que no se cuenta. ¿Sí? Uno dice, digamos, la frase de Lacan es que en el encuentro con el agujero hay la invención. Es ese agujero el que está saturado en el autismo. El dispositivo, es decir, la idea de la transferencia es la manera en la que el dispositivo puede acoplarse en el sujeto como un cuerpo con orificios a partir del cual algo puede ser cedido por el orificio del cuerpo del dispositivo, al que solo la transferencia permite explicar la producción de ese acoplamiento. Es decir, hace cuerpo con el dispositivo y la transferencia es lo que articula la posibilidad de servirse de esos orificios para que algo pueda soltarse. Depositación del objeto. Depositación de la voz y primera resonancia en el sujeto, a partir del cual a centrar esos puntos suspensivos donde algo no queda cerrado de manera automática. Y entonces, acontecimiento. Perdón, Gustavo, quedan Sí, 15 minutos, te aviso por las dudas. bien, termino con esto y pasamos a la discusión. En ese acontecimiento, que es la producción de un decir inédito en la vida de esta mujer, son los puntos que yo digo, vamos tildando. Nosotros no contábamos con con que esto fuese posible de esta manera. Y a la inversa, lo que tenemos que decir es que esto no había sido posible en presencia. Hay una manera automática de responder lo que es, entonces, el dispositivo mediatizado de la voz y la mirada en la computadora es lo que permite. La verdad es que yo no me animaría a decirlo de esta manera, por lo menos me parece que hay que ser prudentes y que hay que dejar abierto, digamos. Lo único que yo puedo constatar es que esto acontece. Y me parece que sí hace falta tiempo para una formalización. Vamos a las preguntas o comentarios. Hola, ¿se escucha? Bueno, antes que nada, muchas gracias por esta presentación que realmente, bueno, nos orienta un poco en este momento de incertidumbre, como se comentaba al principio, respecto de que esta modalidad de atención virtual nos interpela nuestras prácticas, y a veces intentamos forzar determinadas cuestiones o querer saber ya de qué se trata, o bueno, qué estamos haciendo. La verdad es que bueno, todo el recorrido me resulta orientador respecto de poder
dar lugar a estos saberes fragmentarios, ir intentando conceptualizar algo de la experiencia a partir de la lectura que vamos haciendo, porque bueno, también extendiéndolo a otros dispositivos que se estuvieron haciendo en el hospital de manera virtual, tanto de modo individual como grupales, y rescato esta cuestión de poder hacer una lectura de lo que va aconteciendo, porque si no quizás caemos en esto de, bueno, esto es un por ahora, esperando el hecho de volver a la atención presencial, como si allí estuviera la cuestión, y no dar lugar a estos efectos que se puedan producir en estos dispositivos. Y bueno, un poco la pregunta, retomando estas cuestiones y sin intentar, obviamente, armar un saber completo respecto de eso, sí me pregunto, cuando algo operó del acto a través de estos dispositivos virtuales, ¿qué se puede empezar a pensar de eso? ¿Qué es lo que posibilita que se hayan producido algunos de esos efectos que no se habían producido hasta el momento de modo presencial? La verdad es que hay algo que se nos puso muy en juego, por lo menos a los que participamos de la cigarra. Hay como una exigencia que no sé si teníamos antes en presencial, que es, hay como un esfuerzo mayor en dar lugar al acto. Un poco empujados por la limitación que sentimos en la pantalla. Es decir, hay como una interrogación permanente a tratar de buscar la producción de una resonancia que de alguna manera, me sale decir, atraviese la pantalla. Estamos hiperatentos, te diría, a eso, y nada de esto explica el por qué eso acontece. Nos hemos animado a cosas que antes no nos hubiéramos animado, te diría. Y así como encontramos el efecto, y te podría decir en cada uno, en cada uno, al mismo tiempo, también te podría dar los ejemplos de lo que ha sido limitación. Digamos, podría dar ejemplos de con lo que no hemos podido. Por ejemplo, en otro caso autismo, en un pibe adulto, el tipo en presencia ha construido, digamos, ha ensamblado su cuerpo con los orificios de esta manera, en presencia. Tenemos un taller de la palabra, en el cual cada uno dice lo que quiere por turnos. Hay un casillero donde esa palabra se escribe. Lo digo de manera muy resumida. El síntoma en este pibe es que no soporta ser tocado. Nadie lo puede tocar. Con lo cual, cada vez que cuando él viene a la cigarra, cuando venía en presencial, se armaba como todo un corrillo y qué sé yo, y se le garantizaba de que nadie lo tocara cuando esto era posible. En el interín viajaba en colectivo, por ahí alguien lo tocaba, se tenía que bajar de colectivo, pasaba de todo. Lo que el tipo arma es lo siguiente, digamos, sintón logrado. En el taller de la palabra, que tiene 4 tiempos,
los 3 primeros casilleros, lo que él primero plantea, lo primero, al tiempo de establecerse en ese taller, él siempre pide ser el último de cada vuelta, ¿no? Entonces siempre es el que cierra cada vuelta. Cuando llega a la última, siempre dice las mismas palabras. En la vuelta primera te pregunta, ¿es la primera? Sí, entonces es la palabra que dice siempre. En la segunda es la misma. En la tercera es la misma. Es siempre igual. Es decir, es un recorrido siempre idéntico que itera. Y cuando llega a la cuarta, que es la última, que es la que cierra el juego, él decía, lo dejo vacío. Él le preguntaba, ¿es la última? Sí, termina. Bueno, esa lo dejo vacío, decía el pibe. Entonces, el tipo iba armando su propio orificio, que justamente es lo que no alcanza a quedar circunscripto como borde pulsional, es el fracaso del autismo, la posibilidad del armado de un borde para armar un circuito entre el sujeto y el otro, en el que algo alcance un recorrido a través de un vacío, él lo armaba en ese taller. Cuando retomamos en la computadora, era perfecto para este pibe, porque si el síntoma de este pibe es que no lo toquen, era ideal. Al pibe le resulta insoportable la computadora. Insoportable. Entonces, lo que uno empieza a leer, es decir, que el síntoma logrado es en presencial para este pibe, lo que nosotros no alcanzábamos a leer era lo que él iba armando en el recorrido hacia la cigarra, que era parte de ese recorrido. Es decir, el recorrido en la cigarra y la constatación real vez a vez de que en la cigarra no era tocado, es lo que a él le permitía el armado de esto. Entonces, lo que él dice es que él espera volver a la cigarra, para sorpresa de todos, y no alcanza a despertarse para venir a los talleres en la computadora, y es un límite infranqueable con él, ese. Él te dice, yo los espero allá. ¿No? Él quiere ir allá, cuando para nosotros la solución era acá. Entonces, me parece que de lo que se trata es de una exigencia de lectura de la solución de cada quien y del armado en la cual, por eso digo, en el caso de esta piba, tu pregunta de qué es lo que le permite, es posible que la posibilidad del recuadro en la pantalla a ella le permita que la intrusión quede atemperada. Es una hipótesis inverificable, pero uno puede sostenerla. A mí me resulta menos interesante hipotetizar sobre lo que no es constatable que a la inversa poder empezar a tildar de qué manera, porque cuando yo digo que lo que buscamos es hacer pasar la resonancia, esto a nosotros nos obliga en determinado momento a acercarnos, a alejarnos, a levantar la voz, a bajarla, a pedirle a otra nena que habla a través de una muñeca, que es donde localiza el doble, como lo que irrumpe es una voz desaforada, es a ella cada vez hablarle así y pedirle que hable bajito. Y de esa manera lo que empezamos a ubicar es que también, porque no es de la única manera en que esto opera, en presencial funcionaban otras cosas. Lo que sí constatamos es que acá funcionan otras. Y que si el deseo del analista es lo que está en el horizonte, digamos, lo que no se resigna, el deseo del analista empuja a encontrar de qué manera hacer pasar a partir de lo que hay. Y lo que hay es esto, no hay otra cosa.
Lo demás es nostalgia de la neurosis. Qué bien que no funcionaba el dispositivo cuando tampoco funcionó bien jamás. Digo, nos encontramos cada vez con dificultades de otra índole, digamos, cada tiempo tiene su dificultad. Esta también la tiene, y tiene del otro, si no buscamos compararla con la anterior. Si no, decir, bueno, es lo que nos toca hoy. Esta es la tensión, no hay otra. ¿Alguna otra pregunta o intervención? Hola, Hola, Mora. ¿cómo andas, Gustavo? Muchas gracias por la exposición y nada, pensaba en relación a esto que ubicabas de las limitaciones, con lo que nos encontramos mucho en el hospital trabajando con niños, es con la presencia real en las casas de los padres, y que por ahí las demandas intrusivas eran de los padres, y pensaba si ustedes pudieron hacer algún trabajo, requirieron hacer algún trabajo con los padres de los chicos para poder intervenir de este modo remoto. Yo te diría que es con lo mejor que nos encontramos nosotros. Y te voy a dar un ejemplo. Digo, esto es bestial en la cigarra y en la atención individual con los pibes porque los padres les sostienen el teléfono o la computadora, ¿no? Están presentes, van, gritan, digo, pasa de todo. En el caso de esta piba, la que yo les decía que volvió, en el empuje de la buena manera advertido de hacer pasar una resonancia de toque. Es decir, encontramos esto que no lo habíamos hecho nunca, que era, la piba tiene que empezar una oración. Digo, si a la neurosis, la página en blanco, es angustiante, en el autismo, plantear una palabra para empezar lo que no tiene comienzo de nada, en el caso de esta piba es mudez y quedar perdida. Les decía que una posibilidad que teníamos era prestarle una palabra al cual ella respondía en mímesis y entonces eso se largaba y eso trajo los puntos suspensivos y fue mi cumpleaños. En el momento de la página en blanco, digamos, cuando responde la mudez, se me ocurre preguntarle a qué le tenés miedo, cosa que es bastante contraindicado, ¿no? Porque es una pregunta por un afecto, que se supone que es lo que el autismo se esfuerza en el encapsulamiento en dejar por fuera. Para sorpresa mía y de todos, la piba se sienta, mira y dice, las cucarachas, ¿no? Y a partir de ahí se instala, ¿no? Digo, así como, y fue mi cumpleaños, irrumpe una enunciación que la representa, cuando dice las cucarachas, mira de otra manera, habla de otra manera y habla de un temor en ella. Ok, estamos hablando de los padres. La pregunta por los temores se instala y empieza a ser un juego muy divertido, porque la verdad es que nos divertimos muchísimo, muchísimo. Digo, le preguntamos qué tiene miedo ella y le preguntamos a todos, y cada uno va diciendo lo que tiene miedo y en función de eso va armando una frase como muy simpática. Y entonces, en el interior de las semanas donde esto está, en un momento dice esto ella. Mirá, Gustavo, se está moviendo la cucaracha. Resumamos esto, porque esto es gigantesco. Mirá, Gustavo, digo, teníamos la cucaracha, pero ahora, digamos, eso busca inscribirse en una mirada que falta. Mirá, ella, digamos, esto no estaba, digamos, lo que había era un cierre. Ella jamás llamó a la mirada de nadie en presencia. Ahora hay una mirada bajo la cual algo necesita ser inscripto.
Entonces, nosotros veíamos que ella miraba para abajo, no sabíamos qué pasaba, y entonces se acerca la madre, porque la madre escucha lo que pasa ahí, y dice esto. Mire, dice, Gustavo, lo que te está diciendo es que acaba de matar una cucaracha por primera vez en su vida. Contingencia, pasó la cucaracha y la pisó. Hasta ahí ya podríamos decir, esto es lo más gigante con la que nos hemos encontrado, porque si algo es un cambio de posición, es disponer de un cuerpo para dejar el objeto por fuera. ¿Sí? Lo pisa, lo mata. Pero la madre sigue y dice esto. Yo creo que ella la pudo matar, es decir, da su interpretación, porque la vez pasada, esto es algo que habíamos inventado, tenemos el coso de magia, ¿no? Las cosas aparecen y se van. Y entonces inventamos de la nada, porque no es parte del juego, yo hago esto, pongo la mano así, que yo no soy el mago, y le digo a ella, vamos a inventar lo que te quieras sacar de encima, lo tirás acá adentro y desaparece. Entonces la piba dice, cucaracha. Bueno, está acá. Entonces yo le digo, tíralo. Y ella hace este gesto. Entonces yo le digo, más fuerte. Entonces ella, con las dos manos, hace este gesto. Digo, pensemos que lo que decíamos era, hace 2 meses no disponía de un cuerpo. Ahora, sostiene la ficción de que arrojar es a través de la pantalla. Lo localiza en una mano. Acá yo hago así y desapareció. Y en toda esta ficción ella participa. Ahora, lo que es gigantesco es que la madre interprete que es por la acción de un tercero que no es ella misma. En la hija lo que se produce es una alianza entre el objeto madre y ella. Porque, digamos, y esto sin que nosotros nos anoticiásemos hasta que la madre lo dijo. Porque no es que la madre participa de taller, ni nosotros la suponemos escuchando todo. ¿Sí? Entonces, me parece que es como una vuelta enorme. Digo, esta madre quedaba afuera en los talleres de la cigarra y no se enteraba de lo que pasaba dentro. Es decir, que lo que hace la hija, en tanto que lo escucha, le vale como acto en ella. Digamos, en el reconocimiento de que hay otro, que además es un nombre en el cual la hija cree. Lo que la madre dice es, se desprendió del objeto y dispone de un cuerpo porque hay un hombre. No lo dice de esa manera, pero es la estructura que entra en esto. Nada de esto sería posible en la cigarra presencial. Esto no existe porque los padres quedan afuera y en todo caso no hay este vínculo permanente que tenemos por chat. Todo el tiempo lo que hacemos es justamente invertir. Es decir, sabemos que los padres están y muchas veces los hacemos participar a ellos también, ¿eh? Les preguntamos a ellos a qué le tienen miedo y demás. No hay una lógica general para todos, pero los hacemos entrar y empiezan a pasar estas cosas, que insisto, son bestiales. Uno empieza a enterarse que habla la cantonade, porque uno le habla al chico, pero en realidad eso resuena como si fuera una entrevista con toda la familia, porque están ahí. Y tenemos a veces efectos que son bestiales de la buena manera en que eso pudo entrar. Bueno, nada, en función de eso, Gustavo, por ahí me parecía esto que marcabas de hacerlo entrar
hacer entrar a los padres porque sabemos que están, como en la misma línea que hablabas de que el deseo del analista empuja, que empuja a hacer con lo nuevo, ¿no? O sea, como poder tomar dimensión de estas nuevas situaciones y hacerlas entrar más que quedarnos con la nostalgia de lo anterior. Creo que por ahí... Yo atiendo pibitos, o sea, tengo en análisis, digo, pibitos de 3 años, digo, que los he conocido por el telefonito, porque empezaron a análisis por ahí, y en el medio de la sesión viene el hermano, mellizo, me saluda, viene el hermano más chiquito, y es todo eso y nada, ¿qué hace? Lo saluda, digo, no tiene sentido pensar que la cosa tenía que ser como era antes. Digo, y también se revela eficacia. Digamos, si uno deja caer la nostalgia del consultorio solo, ese silencio y demás, digamos, de lo que se trata es, digamos, de orientarse por el síntoma. Todo lo demás para mí es cartón pintado. Digo, bien, los hermanos saludan, están los padres. Con este pibito que yo digo de 3 años, la primera entrevista estaba el padre tomando mate, mientras la madre le sostenía, y es así, ¿qué le vas a pedir que salga? O sea, ¿qué le vas a pedir que deje el mate? Digo, es así, ¿no? Y poco a poco esto se va vaciando. Digo, porque es eso, digamos, ¿no? Si uno hace entrar un azar que espere el momento en el cual, digamos, haya una intervención que valga la pena sobre eso. Mientras tanto, nada, digamos, el padre tomando mate, adelante, digamos, lo que hace entrar es la economía del libidinal, digamos, es esto lo que les pasa. Entonces, digamos, la buena manera es poder ubicar que en esa mostración, digamos, hay un plus para recuperar. Digamos, hay algo de lo cual poder servirse, si uno puede leerlo. Digamos, ¿no? Efectivamente es esto, digamos, no hay intimidad, no hay, porque no es que no tienen habitaciones, están todos juntos en la medio de la sesión del pibe. Eso es lo que les pasa. No lo que no Bueno, tendría que pasar, es eso. bueno, Gustavo, te agradecemos mucho la participación. Vamos a dar por cerrado el simposio. No sé si Juan o Fabián quieren cerrar o directamente. Bueno, No, solamente agradecer, realmente muy buena exposición y muy lindo la jornada de trabajo. Sí, muchas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias. bueno. Nos vemos. Chao, gracias. Chau. Hasta luego.